Bienvenidos a todos. Iniciamos nuestra webinar Enseñando con FED y el día de hoy tenemos el tema movimiento pendular y videoanálisis. Con nosotros va a estar Mauricio Vergara Nieto y Oscar Yardey Suárez. La serie de webinars Enseñando con FED es un espacio para que los profesores de ciencias y matemáticas puedan compartir actividades, estrategias y experiencias al utilizar las simulaciones FED en sus clases. Te invitamos a participar como ponente y como oyente para que nos platiques cómo es que tú estás trabajando las simulaciones FED en tus clases. Estas webinars están a cargo de Diana, que es nuestro vínculo con FED Global, Alex, que está en Facebook, y una servidora, Arely García. Si quieres ver nuestras webinars después, únete a Facebook y suscríbete a YouTube. Ahí vas a encontrar todos nuestros videos y todas las webinars de todos los días que estamos haciendo esto. Las iniciativas de FED Global están encaminadas a incrementar el acceso a las simulaciones FED, incrementar el impacto de las simulaciones FED, incrementar el enganchamiento de la comunidad, así como incrementar las investigaciones relacionadas con las simulaciones FED. Ayúdanos, por favor, si tú quieres hacerle alguna pregunta a nuestros ponentes, utiliza la zona de QA o Question and Answer, donde puedes poner tu pregunta. Nosotros al final de la participación de nuestros ponentes, les vamos a hacer las preguntas. También está el chat donde puedes compartir alguna idea y también la podemos externar a los demás. Vamos a iniciar presentando a Mauricio Vergara Nieto. Él es licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ingeniero electrónico de la Universidad Antonio Nariño, magíster en Edumática de la Universidad Autónoma de Colombia, docente en el área de Física en la Universidad Central y Autónoma de Colombia. También es docente universitario en facultades de Ingeniería y Biología. Tiene experiencia en capacitación docente en el uso de equipo de laboratorio y software de adquisición de datos. Es coordinador académico del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Central y ha participado en proyectos de investigación en el área de enseñanza de las ciencias mediada tecnológicamente. Voy con Oscar Yardey Suárez. Él es licenciado en Física, con posgrado en el área de Ingeniería, doctorado en Educación y en Ciencias. Es docente investigador en las áreas de Física, Tecnología y Educación de la Universidad Autónoma de Colombia y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Él tiene como interés principal incorporar la tecnología y en especial vincularlas con lo digital, así como el fortalecimiento de la educación en ciencias e ingeniería. Bienvenidos a ambos. Vamos a empezar con una pregunta que ya es de rigor. Para ustedes, ¿qué son las simulaciones FED? Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Mauricio Vergara. Para mí las simulaciones FED son una gran herramienta en lo que tiene que ver con la indagación. Inicialmente, se puede decir que me salvaron la vida cuando empezó la pandemia, ya que no pudimos volver a la universidad, no pudimos hacer laboratorios presenciales. Igualmente antes de la pandemia yo ya trabajaba las simulaciones, pero el poder que adquirieron durante la pandemia fue muy grande y me ayudó muchísimo para tratar de hacer una cosa como experimental, intuitiva y de indagación con los estudiantes. Bueno, Arely, muy buenas noches y a todos nuestros acompañantes, colegas. El tema de las simulaciones FED, en mi modo de ver, son una mediación en términos de aprender y de parte de los estudiantes y por parte nuestra la posibilidad de enseñar. Sin duda, ya lo dijo Mauricio, se constituyó en una tabla de salvación en medio de la pandemia para muchas actividades que como profesores usualmente hacemos en ciencias relacionadas con el experimento. Hoy precisamente queremos conversar alrededor de una de ellas que tiene que ver con el péndulo simple. Muy bien. Gracias. No, gracias a ti, muchísimas gracias.
Y vamos a comenzar, vamos a descubrir cómo Óscar y Mauricio enseñan movimiento pendular. Voy a dejar de compartir para que inicien ustedes. Muy bien, entonces permítanme aquí, vamos a compartir. Mauricio, hago una observación. Hace rato que nos hablaste, se oye muy bajito tu voz. A ver si nos puedes apoyar con el micrófono para que se oiga un poquito más, por favor. No me deja, no me permite compartir. Dame un segundo para arreglar eso. Si quiere, yo pongo la pantalla y le voy dando los enlaces, Oscar. Espérate, no, es que es un permiso ahí que nos tienen que... Ok, yo creo que ya vamos a... No Tenemos, pude. en lo que compartes, mira, tenemos muchos saludos desde Uruguay, de México, República Dominicana, Argentina, de Michoacán, Pátzcuaro, en México, Colombia. ¿Ya puedes, Oscar? Vamos a ver. Oscar, intento desde acá y yo voy pasando a ver si se puede. Sí, a ver, si Sí, me dale, ayudas, dale, Mauricio. porque aquí no me dio la posibilidad de hacerlo. No sé qué pasaría. Vamos con este último intento y si no toca ya. Ya estamos viendo la Ya pantalla. estamos. ¿Ya se ve? Ya vemos tu Sí, pantalla. ahí se logra apreciar. Sí. Pero yo no la veo ahora. Nada más tendrías que poner tu diapositiva. Darle clic. Exacto. Perfecto, ya lo vemos. Muchísimas gracias. Ok. Listo, Oscar. Listo, entonces démosle modo presentación y vamos a empezar. Perfecto, entonces, ante todo, nosotros un saludo, queremos compartir con ustedes, vamos al siguiente, queremos compartir con ustedes la agenda. En nuestra agenda hemos contemplado 4 puntos, uno que necesariamente corresponde pues con el saludo, ¿cierto? Un segundo que tiene que ver con lo que el antes de, o sea, qué hacíamos antes de la pandemia y lo que hoy vamos a compartirles relacionado con PET y cómo lo hemos integrado a las actividades que regularmente hemos venido trabajando. Adelante, Mauricio. Darles un saludo, pues bueno, no tenía presente a Arelis, pero pues Arelis, Diana, que es la persona que nos ha convocado, quien nos ha motivado a muchos a estar presentes en este intercambio valioso, darles las gracias. Quien les habla aquí, el profesor Mauricio y yo, el profesor Oscar, sobre todo un saludo muy especial, un clic, Mauro, un clic a todos nosotros como profesores que estamos hace poco en pandemia haciendo maravillas con las posibilidades tecnológicas que teníamos y hoy volviendo en un tránsito hacia la presencialidad, todavía con algunos temores, todavía con algunas dificultades, pero digamos con la decisión de estar presentes en lo que sigue. Mauricio. Muy bien. Siguiente. Nosotros pertenecemos, en el caso particular, a la Universidad Autónoma de Colombia. Nosotros nos ha colaborado enormemente la Casa, la Facultad de Ingeniería, el área de Física y Química,
nos ha apoyado enormemente en lo que tiene que ver con nuestro aspecto laboral, nuestro aspecto profesional y formativo. Como ya lo escucharon, el profe Mauricio es egresado de la Universidad Autónoma de Colombia en la maestría en Edumática. La Universidad Central, la Facultad de Ingeniería y el tema de ciencias, biología y servicios de ciencias naturales, donde Mauricio se desempeña laboralmente, y la casa, que es de Mauricio y mía, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde hemos sido formados y donde yo actualmente también me trabajo en la maestría en educación en tecnología. Siguiente, Mauro. Hay que ser claros y vamos a hablarles alrededor del péndulo simple y vamos a hablar antes de el COVID. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos antes del COVID? Yo les voy a contar nosotros con humildad cómo lo hacíamos, quizá con muchas imprecisiones, con muchas dificultades, pero es lo que hacíamos y les voy a contar con toda la franqueza que a los profesores nos caracteriza cómo nosotros lo hacíamos. Adelante, Mauro. Antes de la pandemia, nosotros pues trabajábamos un marco teórico del desarrollo propio del péndulo, donde en la parte izquierda podemos identificar todo el desarrollo físico-matemático de el péndulo simple hasta llegar a unas ecuaciones de orden diferencial en las cuales veíamos la frecuencia angular, ¿cierto? La rapidez, frecuencia angular del péndulo y la posición angular como una función senoidal, que pues es coseno o seno, que son soluciones de esa ecuación diferencial, teniendo en cuenta que esa ecuación diferencial previamente hay que hacer una aproximación porque es una ecuación no lineal, con soluciones no lineales. Y es un análisis que hacíamos. También hay uno derivado analizando la X y es lo que hacemos pues para el análisis en las explicaciones teóricas. Mauricio. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, a partir de esa explicación, dentro de las posibilidades sin tecnología, nosotros lo que hacíamos era tomar las que vemos en la parte izquierda, las relaciones de la parte izquierda, principalmente las del periodo versus longitud, y hacíamos las dos relaciones que están ahí en la parte izquierda finales. Periodo en función de la raíz de la longitud, periodo al cuadrado en función de la longitud. Eso para que nuestros estudiantes hicieran pues la gráfica en papel milimetrado utilizando una regla y a través de la regla utilizando el método recta punto pendiente encontrar la ecuación y encontrar la pendiente para poder llegar a la relación de 4pi cuadrado sobre g y de allí calcular el valor de la aceleración de la gravedad para enunciar un poco que la existencia de esa relación era vigente y sobre todo para el péndulo. Posteriormente, con algo de tecnología digital, la calculadora, pues el mismo experimento, pero a través de la calculadora utilizábamos los procesos de regresión. Los procesos de regresión que trae la calculadora, en particular utilizamos dos. Uno que es el de la regresión lineal y otro que es el de la regresión potencial. Posteriormente, cuando llegaron los computadores al laboratorio, empezamos a utilizar la hoja de cálculo, en particular Excel, y allí lo mismo que lo anterior, pero bueno, era posible o no hacer las gráficas, dependiendo, era decisión nuestra, si las pedíamos que las hicieran, o directamente íbamos a la hoja de cálculo y a través de la línea de tendencia podíamos encontrar en un gráfico de dispersión las ecuaciones anteriores y poder hacer el análisis físico. Seguimos, Mauricio. En esta parte, le damos un clic. En esta parte nosotros nos hemos, devolvamos. En esta parte hay un clic en el cuadrito negro. En esta parte nosotros lo que tenemos es la posibilidad de ver cómo Video Tracker, que es un software de análisis de video desarrollado en la universidad, no recuerdo, de la de Cabrillo, creo que es, por Charles Brown, y nos permite a través de un video poder, volvemos a la presentación, poder hacer un análisis físico del tema. Y aquí, por ejemplo, detenemos ahí un momentico, habían dos relaciones que usualmente las decíamos, las trabajábamos, pero era muy difícil poderlas graficar, que son las de las posiciones angulares que estamos viendo en la parte izquierda, ya sea la de coseno o la de seno. Siguiente.
En esa parte, nosotros, digamos a través del video tracker, ¿qué es lo que encontramos? En el cuadrito negro, Mauro. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que en el tracker podemos jalar ese video que les acabo de mostrar, y una vez que jalamos el video, le adelantas un poquito porque eso, gracias. Una vez que lo jalamos, podemos seleccionar el intervalo del video, aparte de ir seleccionando el tema relacionado con el video, digamos, vamos seleccionando el segmento del video del caso del movimiento, podemos ir seleccionando el segmento de píxeles que se deben seguir, el segmento de píxeles que se deben seguir para efecto de así hacer un análisis de esos píxeles a la luz del esquema. Claro, nosotros tenemos que ubicar un marco, un sistema de referencia. Recordamos que colocamos el 0 regularmente en el eje de rotación, ponemos la vertical con respecto al 0, teniendo en cuenta que la parte izquierda va a ser el ángulo positivo, la parte derecha el ángulo positivo, y allí agregamos algo que se llama la masa puntual, que es el conjunto de píxeles que debe continuar o debe seguir el software para efecto de hacer el análisis. Esa área que se está punteando allí corresponde básicamente con un área que se selecciona para que el software siga los píxeles que se han señalado en esa área, ¿sí? Luego le damos ahí el buscar y él va a perseguir entonces los píxeles y va a ir siguiendo los píxeles, cosa que no podíamos hacer en el anterior, pero que básicamente nosotros hacíamos todo lo posible para que nuestros estudiantes vieran. Como pueden darse de la parte derecha cuenta, se van capturando los datos de la posición angular, el tiempo, y en la parte superior las gráficas. Una vez que termina de capturar los datos, vamos a esperar un momentico, que ahí termina de capturar los datos, vamos a ver cómo el software permite hacer las gráficas del ejercicio que estamos analizando. Esta parte resulta siendo especialmente interesante porque el software permite hacer muchas de las cosas con el área de la física. Ahí nos muestra las posibles variables que podemos graficar. En este caso queremos la posición angular, que es la que tenemos ahí, y es la que nosotros queremos analizar. En ese ejercicio de análisis, él trae adicionalmente un elemento para el análisis que tiene que ver con analizar, la herramienta se llama analizar, con unos ajustes que él hace propios para efecto de encontrar la ecuación que nos define el gráfico. Aquí lo que tenemos es seleccionar, tenía dos prácticas anteriores, y aquí lo que hago es seleccionar la que nosotros vamos a utilizar para hacer el ajuste. La idea, como nos podemos dar cuenta en la parte inferior, Mauricio me quiere señalar ahí donde está el área de la ecuación, ahí más abajo donde está la ecuación, y en la parte derecha vamos a tener los valores de las constantes que definen ese ajuste. Muy bien, Mauricio, si quieres nos devolvemos ya a la presentación. Básicamente ahí lo que está. Vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, todo esto lo estábamos haciendo en la medida en que aparecían las cosas, también usábamos los sensores, pero pues estas herramientas eran las que teníamos para trabajar en el laboratorio. Nosotros cuando nos enfrentamos al tema de la pandemia, y ahora con propósito de que nos estamos quitando el tapabocas, miramos el hacer nuestro a la luz de, por ejemplo, lo que plantea Einstein, seguir haciendo lo mismo, es decir, regresar a hacer lo mismo, pues no tiene sentido. Y es aquí donde entran las simulaciones PET y que Mauricio nos va a contar. Adelante, Mauricio. Hola, muy buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los profesores que en este momento están conectados con nosotros. Gracias por la asistencia. ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha bastante bien. Ok, gracias, muy amable. Bueno, entonces la idea es la siguiente en esta parte. Uno de los grandes problemas que uno tenía antes de la pandemia y que todavía sucede fue el advenimiento del teléfono celular, y entonces muchas veces veíamos que los estudiantes pues, se distraían mucho por uso del celular. Entonces pensamos en que teníamos que hacer del celular nuestro amigo y no nuestro enemigo.
Entonces ahí fue cuando empezaron a aparecer una serie de aplicaciones donde con el uso del celular nosotros involucramos al estudiante en todas las actividades. ¿Qué ventaja tiene esta parte del videoanálisis? Pues primero que todo, el software de videoanálisis pues, es un software libre, hecho por una organización, entonces se puede descargar totalmente libre a los computadores. Para tomar los videos, pues una simple cámara, ya todo mundo, mucha gente tiene hoy en día su teléfono celular y esos dispositivos pues ya traen la cámara incluida. Entonces eran dos herramientas que pues sí que el estudiante tenía y que no tenía que invertir nada de dinero para poder conseguirlos. Entonces eran dos herramientas muy poderosas que teníamos. Aparte de eso, pues ya veníamos trabajando las simulaciones de FED antes de la pandemia, pues yo creo que creció exponencialmente el uso de las simulaciones en la época pandémica. Entonces, la idea del inicial de las simulaciones FED, pues era introducir inicialmente, pues particularmente yo lo hacía así en la clase. Yo cogía una simulación, la colocaba, empezaba a variar un poco de parámetros y le preguntaba a los estudiantes, bueno, ¿qué va a pasar si yo hago tal cosa en esta simulación? Entonces ellos empezaban a hacer una serie de predicciones, a analizar la situación y después poníamos la simulación en funcionamiento a ver si lo que realmente habían predicho funcionaba. En el caso del péndulo simple, eh, en esta simulación, pues uno puede hacer muchas variaciones. Yo puedo, como ustedes pueden observar, yo puedo variar aquí el ángulo de lanzamiento. Yo puedo variar también la longitud del péndulo, hacerlo más corto, hacerlo más largo. Puedo hacer, obviamente, y así yo puedo preguntarle al estudiante, como vemos acá en esta guía que ya se encuentra en la plataforma de FED y que están totalmente invitados a que la trabajen en sus clases. Entonces teníamos en esencia tres partes. Una era pues mirar qué pasaba con las variaciones del periodo cuando hacíamos variaciones de longitud. ¿Qué pasa si el periodo es muy largo, muy corto? ¿Cuál es la relación que existe entre el periodo y la longitud? Inicialmente se hacía a nivel cualitativo, pero ya como nuestros estudiantes son estudiantes de nivel universitario, pues ellos ya tienen la capacidad de pasar de lo intuitivo y de lo predictivo, ya cosas cualitativas, pasar a cuantificar cosas. Y ya la cuantificación, entonces hacemos que ellos tomen datos de la variación de péndulo en cuanto a periodo y longitud, construyan las gráficas y a partir de ayudas como con las hojas de cálculo, que construyan las ecuaciones de movimiento. Ya en segundo o tercer semestre, pues el estudiante tiene la capacidad de cuantificar, hacer gráficas, deducir ecuaciones. Aquí en esta guía, pues pedimos al estudiante que haga variaciones de tres elementos: la longitud del péndulo, la aceleración de la gravedad del sitio donde se encuentra el péndulo y también eh, los cambios en la masa del objeto. Si ustedes observan acá, antes de eso, segundo, en este caso yo puedo variar esos tres elementos: la longitud del péndulo con este dispositivo, con esta barrita de la parte superior derecha, puedo variar la masa del dispositivo y puedo darle valores diferentes a la gravedad. Yo puedo escoger el planeta o los valores diferentes. Y con esos parámetros, pues entonces yo puedo ahora pues colocar una regla como para saber el manejo de distancias, un cronómetro, y con ese cronómetro yo podría ir mirando los tiempos que, que se necesitan para que el objeto haga la respectiva rotación. Entonces yo puedo medir ahí los periodos y los tiempos del sistema. Con esta parte este otro elemento del medidor de periodo, pues entonces ahí se nos facilitan un poco las cosas porque directamente el software lo que hace es activar el periodo de oscilación y lo mide de determinada manera. Y ahí vemos que va siguiendo un rastro indicando que el periodo corresponde a tal valor. Ok, entonces esta parte trabajamos manejando las variables, cambiándolas y mirando cuál es el efecto del cambio de las variables sobre lo que quiero saber, el periodo de oscilación. Los estudiantes pueden tomar datos de longitudes, tiempos, masas y construir las respectivas gráficas
de periodo contra longitud y de periodo contra gravedad y periodo contra masa. Pero queríamos ir un poco más allá, como el profesor Oscar comentó al principio, el desarrollo teórico del movimiento pendular pues está asociado con unas ecuaciones diferenciales y no es fácil para diferentes longitudes medir los diferentes tiempos usando la simulación. Entonces se nos ocurrió la idea de que yo podría poner a funcionar el péndulo y podría, al ponerlo a oscilar, entonces yo podría tomar un video, un pantallazo de lo que está sucediendo del movimiento del objeto. Y ese video que estamos tomando de la simulación FET, pues posteriormente lo llevaríamos a Tracker, como estuvo comentando ahorita el profesor Oscar. Un segundo. Ok, aquí. Entonces miren que enseguida, pues nosotros subimos ese video que se toma, hay algunos software para eso, se puede hacer captura de pantalla por PowerPoint, puedo usar OBS o cualquier software que sí me permita capturar la pantalla. Ese pequeño video que se saca de ese movimiento, pues de hoy lo reproduzco en Tracker. Oscar comentó que eso, antes de la pandemia uno iba al laboratorio, tomaba los péndulos y hacía el movimiento. Pero resulta que llegó la pandemia y nos encerraron a todos y no había una forma de ir al laboratorio y hacer esos videos. Entonces ahí fue donde se nos ocurrió que podríamos usar el FET para tomar videos del movimiento del objeto y hacer de cuenta que ese video es como si lo hubiésemos tomado en el laboratorio. Obviamente ya después de la pandemia, pues ya se regresa un poco a laboratorio y se hacen un poquito diferentes, pero igualmente sigue funcionando porque hay muchos colegios, muchos sitios aquí en Colombia y imagino que en otros países donde los laboratorios pues son muy precarios, entonces podemos seguir usando estas herramientas, aún así no estemos en pandemia. Como comentaba Oscar, uno sube el video, hace algunos ajustes determinados y al final vemos que el objeto pues empieza a oscilar de determinada manera. Acá tengo un ejemplo, aquí este caso, donde yo voy a poner aquí a buscar. Entonces mire que el software que rastrea o sigue el objeto que está en oscilación. Y allá en la parte superior derecha podemos ver la gráfica de la componente X del movimiento, porque nosotros podemos trabajar este movimiento también como una combinación de dos movimientos independientes, un movimiento horizontal, derecha-izquierda, y un movimiento vertical, arriba y abajo, o sea, arriba y abajo. Entonces es una composición de movimientos. O podría también ir y mirar simplemente el ángulo que se está barriendo ahí. Y cuando hacemos eso, pues finalmente aparecen este tipo de gráficas, como esta de acá. Y pueden ver que acá la gráfica pues realmente da muy bonita, dependiendo de la calidad con la que uno haga el video. Entonces uno expande aquí, uno puede ver aquí más o menos la gráfica, como dijo el profesor Oscar, pues el software Tracker tiene la ventaja que tiene una herramienta de estadística, donde nosotros podemos analizar, hacer ajustes de curvas. El software tiene varias opciones. Obviamente nosotros nos vamos por la opción sinusoidal. Y aquí en la parte inferior, pues observamos que la ecuación de la oscilación es de la forma a seno Bt más C más una constante. El siguiente paso, pues, es ir y comprobar que esta ecuación que nos está dando, con el modelo matemático que nos está dando, pues es muy parecido al modelo que encontramos en la teoría. Regreso por acá. Ok. Y de esa manera, pues nosotros podemos hacer estudio de diferentes sistemas pendulares, podemos ponerle amortiguamiento al sistema. Yo podría venir acá y ponerle a esto fricción y ver que el objeto empieza a amortiguarse y podemos calcular la constante de amortiguamiento. En este caso, si suponemos que está rodeado de aire, pues se puede hacer ese cálculo determinado. Podemos trabajar nuevamente péndulos simples, podemos trabajar sistemas masas resortes amortiguados.
Entonces, esto es lo que tendríamos para comentarles sobre el videoanálisis contrario. No sé si ahora podemos darle la voz a los asistentes por si tienen inquietudes al respecto. Sí, Mauricio, tenemos varias preguntas. Dice, buenas noches. Para esta actividad del movimiento del péndulo simple, ¿se puede usar la aplicación educativa GeoGebra, además de usar los simuladores FET? Pues normalmente se está haciendo hoy en día, la gente está, como que tiene la posibilidad de, uno puede generar unos códigos y mover objetos de determinada manera. Ahí entonces la cuestión estaría en conocer bien el modelo matemático para reproducirlo en el GeoGebra. Pero sí se puede obviamente hacer ese video que se presenta y después se podría exportar a este elemento. Bien, gracias. Seguimos con otra. ¿Cuáles son las sugerencias, según su experiencia, para la respectiva inducción a los docentes para usar los simuladores FET? Al mismo tiempo, cuéntenos su experiencia sobre resultados en los estudiantes al usar los simuladores interactivos de acuerdo al pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. Oscar. Bueno, pues nosotros a ese nivel de detalle, debemos confesar, pues de alguna manera, digamos, en el tema, nosotros nos hemos ubicado mucho sobre la parte del hacer, de la experiencia, y pues uno hablar del aprendizaje significativo de alguna manera lo lleva a pensar un poco en un gradiente quizá de resultados y mirar la progresión de los resultados en el tiempo para poder referirnos a un aprendizaje significativo. En eso debemos ser muy humildes y decir pues que eso no lo hemos hecho de esa manera. Lo que sí podemos decir es que en el ejercicio de involucrar el laboratorio in situ, quizá para algunos de nuestros estudiantes usarla todavía la calculadora, la gráfica es necesario como parte de su proceso de aprendizaje, pero además de eso poder involucrar Tracker y la simulación nos ha permitido quizá promover una de las competencias científicas y muy importantes que tiene que ver con la parte interpretativa a la luz de ver las diferentes opciones y gráficas, la parte argumentativa en el sentido en que tiene datos y modelos para comparar derivados de diferentes formas y adicionalmente una parte explicativa, toda vez que al final nuestros estudiantes que son de educación superior pues tienen los modelos y pueden aproximarse no solamente a ver, interpretar, describir, argumentar, sino predecir qué podría ocurrir con el movimiento pasado un tiempo después del intervalo de tiempo que se ha registrado. Luego eso nos lleva a pensar de que estamos promoviendo de alguna manera el pensamiento científico, el hacer propio la ingeniería y estamos conectando esas posibilidades con esto que nos ofrece FET, que nos ofrece Tracker y con lo que usualmente veníamos haciendo. Es lo que podemos decir de eso. Correcto. Tenemos otra pregunta. Dice, sabemos que la pandemia rompió algunos paradigmas en educación. ¿Cuáles son sus opiniones sobre el estudio de este tema, sabiendo que de manera presencial había dificultades para impartir clases de física con este tema? ¿Y cuál ha sido la ventaja o fortaleza del uso de los simuladores FET? Me explico en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues voy a dar mi punto de vista, no sé, Mauricio, pero la pandemia ciertamente nos llevó a un escenario complejo donde todavía estamos teniendo, al menos aquí en Colombia, muchas dificultades en la educación básica y media, dificultades que pasan por la convivencia y el desarrollo social del ser humano. Eso trae consigo una serie de dificultades que sobrepasan el tema disciplinar y las intenciones nuestras como profesores de ciencias, en particular de física, si hay profesores de matemáticas o de las ciencias naturales, biología, química, pues digamos,
este tipo de cosas sobrepasan esas intencionalidades nuestras de promover esos aprendizajes. Allí hay unas dificultades serias. Ciertamente la pandemia no solamente golpea los sistemas educativos, sino golpea en general todas las dimensiones, incluso laborales, en las cuales los profesores nos desempeñamos y las otras profesiones. Nos ha cambiado, pero no sé qué tanto, o sea, no sé si nosotros los profesores estamos regresando a las aulas intentando regresar al mismo esquema que estábamos antes de la pandemia. Eso no lo sé. Digo yo porque todavía persisten varios conflictos en el sentido, por ejemplo, de la evaluación. Lo cierto es que nosotros como profesores eh, estamos llamados a transformar nuestros sistemas educativos y poner en punto de reflexión nuestra actividad docente en el ejercicio propio de la enseñanza, en particular de la física o el área que desempeñamos en los contextos educativos en los cuales trabajamos. Estamos llamados a hacerlo. Realmente, si intentamos volver a lo mismo, vamos a encontrar una barrera y un abismo que nos va a quedar difícil de sobrepasar. Es importante capitalizar todas estas experiencias, todas esas experiencias que ustedes tienen, las que nosotros tenemos, las que podemos compartir aquí en este escenario conjunto. Es muy importante hacerlo. Promovernos, transformarnos, innovarnos, es lo que nos exige. Las simulaciones PET, para mí, son un medio y una mediación en estos procesos de aprendizaje. Son un medio y una mediación que nos permitirían transformarnos. Son un medio y una mediación que exigen recursos físicos en hardware y software, que no todas las instituciones educativas tienen. Y ahí volvemos a tener una brecha y un obstáculo que sobrepasa a nosotros. Depende ya de otras instancias de la sociedad resolver eso. Sin embargo, la carga nos la ponen a nosotros los profesores. Es lo que tendría que decirte eso. Ok. Eh, lo que respecta a mi caso, pues yo las simulaciones me parecieron muy valiosas porque uno puede hacer muchos procesos de indagación. Como les comentaba al principio, normalmente cuando yo inicio un concepto nuevo, una actividad nueva en clase, siempre trato de hacerlas con las simulaciones PET porque yo puedo hacer variaciones de diferentes, valga la redundancia, variaciones de diferentes variables físicas para mirar cómo se comportan, cuáles son las respuestas que se podrían ante una situación. Igualmente, como comenta Oscar, necesariamente tenemos que reevaluar lo que estamos haciendo a nivel de docencia, porque los estudiantes nuestros no son como nosotros cuando éramos estudiantes. Hoy en día los estudiantes tienen otras formas de aprendizaje, otros intereses, ellos muchas veces son más visuales, otros les gusta mucho escuchar con los podcasts, los elementos. Entonces nosotros tenemos que generar muchas actividades y muchas estrategias donde utilicemos las cosas que realmente ellos utilizan, lo que a ellos les gusta. Obviamente tratando de que todos los elementos que ellos les gustan, pues usarlos como una mediación para mejorar el nivel académico y los conocimientos físicos que tienen los estudiantes. Ponerlos a hacer, por ejemplo, TikToks, a manejar tipos de mapas mentales para mirar cómo está la estructura de organizar los diferentes conceptos. Y entonces ahí sí necesitamos reevaluarlo. Ya yo creo que la clase magistral que hacíamos hace años, pues obviamente eso ya realmente tenemos que reevaluarlo mucho. Ya hoy en día ya el Ministerio de Educación, creo que el año pasado sacó unas directivas para cambiar la metodología de enseñanza utilizando donde el docente ya no es el actor principal del proceso de formación, sino que el actor principal pasa a ser el estudiante y nosotros debemos convertirnos en guías que orienten todo el trabajo que ellos deben hacer. Muchas gracias, ponentes. Ahora tenemos una pregunta en Facebook de Walter. El simulador del péndulo simple y el desarrollo del marco teórico, para el desarrollo del marco teórico, ¿cuál es el porcentaje de error? Creo que está refiriéndose al error que puede tenerse en la simulación, en las mediciones.
Bueno, hay varias cosas ahí. Ya le doy la palabra a Mauro. A saludar aquí a nuestro decano y a los colegas que nos están acompañando de la Universidad Autónoma de Colombia. Noto ahí en el chat que nos han saludado, a nuestro decano Julio y en general a todos nuestros colegas que nos acompañan, a mis colegas con los cuales controvierto cada 8 días el tema educativo, a mis compañeros de la maestría con los cuales nos divertimos, digo yo, en el mejor sentido, alrededor de discutir temas propios de la educación en tecnología, de la educación y de la incorporación de la tecnología, todos los problemas que nos llevan a nosotros los profesores, de las TIC en particular. En cuanto al error, hay que anotar que estas simulaciones, quienes las han trabajado, debemos reconocer, en mi caso particular, reconocerles la experticia física y técnica junto con la estética para su construcción, utilizando la mejor posibilidad que ofrecen las diferentes tecnologías que han utilizado para construirlas. Siento que en el fondo los modelos que han utilizado para construir no son tan determinísticos en las últimas simulaciones, lo que permite movilizar las variables. Aún así, sigue siendo lo más ideal posible y quizá allí resulta un ejercicio bastante interesante porque se ajustan muy bien a los modelos matemáticos, pero cuando lo comparamos con el experimento real, es ahí donde viene esa confrontación necesaria entre lo que dice la teoría, lo que dice la simulación derivada de unos modelos teóricos con unas buenas condiciones y lo que nos está dando en la realidad. Esos tres aspectos confluyen en un análisis que resulta siendo muy, muy interesante. Sin embargo, como tienen poco error, y ya lo decía Mauricio hace un momento, usar las simulaciones al momento de hacer nuestras explicaciones, nuestros intercambios teóricos con los estudiantes para ejemplificarlo, resultan siendo maravillosos porque se ajustan perfectamente. Entonces, pues como un acto de fe no sucede, pero sí sucede que se ven cosas y luego en el experimento se logran ver buenas aproximaciones. Mauro. Walter, Eh, un saludo. Aparte de lo que comenta el profesor Oscar, yo creo que otro elemento que hace que el error minimice mucho a en cuanto al tracker es la calidad del video que se tome. El software, ustedes saben que un video sencillamente es una serie de fotografías de alta velocidad y obviamente entre más sea la velocidad de muestreo del video, pues vamos a tener una toma mucho más grande de datos y eso va a hacer que los errores que se presenten a la hora del rastreo del objeto por medio de tracker, pues obviamente van a disminuir mucho. En cuanto al FED, como decía Oscar, pues los errores realmente son muy pocos porque el software y los métodos para poder hacer las simulaciones pues son ya muy avanzados y da poco espacio a los porcentajes de error ahí. Pues los errores se presentan ya es cuando uno toma la simulación, toma el video y lo lleva a tracker, ¿sí? Porque eso depende mucho de la calidad de los videos que se hacen y de la cantidad de cuadros por segundo que presente el software. Bien, tenemos una pregunta. ¿Utilizan las simulaciones o la experiencia de las simulaciones a la hora de la evaluación? Ese tema de la evaluación, qué cosa tan complicada. Realmente creo que cerrarlo a la pregunta me es imposible. Lo que sí debo decir es que en tema incluso escribimos un artículo con la colaboración de muchos de los colegas que participaron de un ejercicio que hicimos en plena pandemia,
de autoformación en la Universidad Autónoma de Colombia, en la que participó Mauricio, participó Diana. Hicimos algunos ejercicios de, Diana, no sé si te acuerdas de ese ejercicio tan interesante donde logramos reunirnos una cantidad de profesores preocupados con el tema de las actividades de laboratorio, y nos reunimos y hablamos en algunas de esas reuniones alrededor de la evaluación. Lo cierto es que la evaluación entró en crisis, afortunadamente, entró en crisis, porque pensar la evaluación con un parcial seco, con un parcial, un examen sobrio, aislado, etcétera, en pandemia no fue posible. Y para nosotros los profesores, y hablo como colectivo de profesores, nos generó una crisis enorme, porque dudamos de la ética de los estudiantes, dudamos de lo que se podían copiar y todo ese tipo de cosas. Pero también nos reta a que tenemos que pensar que la evaluación no solamente es un examen. Claro, en física hacemos revisión de informes, talleres, otro tipo de cosas, pero nos reta a crearnos escenarios distintos para la evaluación. Escenarios en los cuales el estudiante también lo retemos. Y en ese reto de los estudiantes, quizá las simulaciones entran en un juego interesante. Al momento, debo decir, no lo hemos hecho, pero lo que sí hemos hecho es proponer, por ejemplo, en temas de circuitos, algunos circuitos, ¿sí? Con todo el tema. Previamente se ha trabajado la simulación en clase y se les dice, pues, si no puedes plantear las ecuaciones y todo, pues monta el circuito y dinos cuánto nos da allí. Resulta siendo interesante en al menos un curso, ahora que terminó, porque un estudiante no sabía cómo resolver el circuito utilizando Kirchhoff, nada, ni decir, tenía una dificultad enorme. Sin embargo, él se acordó de las simulaciones PET, montó el circuito, montó los dispositivos de medida, el voltímetro, el amperímetro, y nos dio la respuesta. Y nos contó pues que lo hizo así. Pues, ¿qué podíamos decir? No, nada, pues si la pregunta era cuánto daba, pues 5, porque nos dijo cuánto daba. Y nos dijo el proceso, pues 5. Claro, no le dijimos, hágalo a través de las leyes de Kirchhoff. Sí, sí era la preocupación nuestra, ¿no? Pero fue creativo, usó. Otros hicieron la solución teórica y lo que invitamos después fue, entonces venga, ustedes que hicieron la solución teórica, usted que hizo la simulación, ahora hagamos un ejercicio de integración de eso en una actividad siguiente. Y resultó siendo enriquecedora porque claro, cada uno tuvo una nota positiva, pero aprendió el uno del otro en un aprendizaje de pares. Eso como un hecho, con esta no lo hemos practicado, al menos no yo, pero les cuento esa experiencia. No sé, Mauricio. Ok, igualmente ratificando lo que dice Oscar, los procesos de evaluación, pues y ya como si vamos a cambiar las metodologías de enseñanza, obviamente tenemos que reevaluar todos los procesos de evaluación. Se supone que ahora la evaluación debe ser un proceso totalmente continuo que se realice con los estudiantes en las clases y dejar un poco de lado en lo posible las evaluaciones que hacíamos antes de la pandemia. Y sobre todo colocar, como dijo Oscar, colocarles retos a los estudiantes. Yo utilizo mucho, por ejemplo, las simulaciones yo les propongo, bueno muchachos, supongan que yo aquí voy a cambiar el ángulo y necesito que el objeto caiga en tal sitio. Calcule cuál debe ser la velocidad que debe tener el objeto para que eso suceda. Entonces ellos empiezan a hacer el ejercicio y ya cuando todos terminan, pasamos a la simulación, hacemos la prueba con las diferentes velocidades que dan cada estudiante y obviamente a uno les va bien, otros regular y otros sí quedan muy por fuera. Pero es motivante en el sentido de que todos empiezan a hacer los cálculos para mirar a ver quién es el que finalmente da con la respuesta correcta. Y eso obviamente es motivante para el estudiante porque lo saca de la idea de que tiene que ser ahí 2 horas ante unas preguntas con la posibilidad de que no le vaya de todo bien. Entonces, las simulaciones FED nos ayudan a generar esos retos que en clase para que ellos miren hasta dónde son capaces de hacer las cosas. Muy interesante. Y tenemos una pregunta muy relacionada con estos habilidades que deben de desarrollar los estudiantes
y preguntan de qué manera la herramienta FED nos ayuda a prepararlos para el 2050. Bueno, eso pregunta difícil, ¿cierto? Pero bueno, Qué pero lo que sí bueno, es, sí, qué lo que sí bueno es tener cierto, esa visión futurista. Bueno, una idea, dentro de 28 2050, años, 30 años, ya ni vivo estaré yo, pero pues, fíjese que, que resulta siendo bien interesante la pregunta porque de alguna manera, al menos aquí en Colombia, se ha diseñado un programa pensando 11 años adelante, digamos 18 años adelante, que es toda una nueva generación, transformar el sistema educativo con una nueva generación. No lo sé, realmente con esta velocidad del desarrollo tecnológico, realmente no lo sé. Pienso la inteligencia artificial, pienso el tema de la realidad virtual, pienso en todo ese tipo de cosas y pienso todos los desarrollos tecnológicos donde nos irán a llevar a todos aquellos que tienen la posibilidad de acceso a la tecnología y donde quedarán todos aquellos que no tienen la posibilidad ni los recursos. Eso será una brecha mucho mayor, mucho más enorme. Eso al menos la pandemia nos lo mostró. Las brechas entre lo rural y lo urbano, por ejemplo. Las brechas dentro del urbano entre los que tienen y no tienen recursos para el acceso a al Internet, porque esto requiere computadores, requiere infraestructura. Entonces, pues va a haber más brechas. Y en el 2050 espero, primero, no hayan brechas, ¿sí? Aparte que yo no esté, espero que no hayan brechas. Pero adicionalmente esperaría que toda esa difusión tecnológica tenga la ética suficiente para que nosotros la podamos trabajar como profesores o el profesorado que en ese momento esté, la pueda trabajar y proyectar sensatamente con sus estudiantes en lo que en el momento se esté dando. Es lo que yo pienso. No sé, bonita la pregunta. sí, Bonita la pregunta, la bueno, voy a apuntar. yo creo que independiente de lo que comenta Oscar, yo creo que nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes en algunos elementos básicos que van a ser independientes de muchos elementos futuros. Ellos deben tener aquí cierta serie de habilidades. Por ejemplo, si estamos preparando futuros ingenieros, ellos deben adquirir unas determinadas habilidades, unas determinadas competencias. En ese caso, las simulaciones P yo creo que nos ayuda en la parte de mejorar la intuición, la predicción y la posibilidad de que ellos puedan manipular más manejo de matemáticas, que ellos sepan leer ecuaciones, que ellos sepan mirar cómo esas variables pueden afectar un determinado sistema. Si usted está estudiando ingeniería, pues uno supondría que tiene que innovar y generar nuevas máquinas, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, pero todo eso se basa en lo que está al día de hoy. Entonces, él tiene que tener algunos conocimientos básicos de ciencias para poder, de una u otra manera, afectar eso que él quiere cambiar. Entonces, las simulaciones, pues yo creo que nos ayudarían a mejorar las capacidades que acabé de comentar. El resto, pues comparto todo lo que ha comentado el profesor Oscar, sobre todo lo de la brecha digital, donde si no logramos un equilibrio para todo el mundo, pues eso va a quedar muy difícil. Pues hablando de estas habilidades, preguntan que cómo hizo para hacer el video e incrustarlo luego en el tracker. ¿Puedo intervenir un Ah, poquito? Sí, claro, Oscar, adelante. pues tú hiciste todo un curso virtual, ¿no? Durante la pandemia para usar Tracker y que yo sepa está en tu canal de YouTube. sí, Mm, hay cosas allí en el canal, sí. ¿Nos puedes compartir el link o luego nos compartes el link para pasárselo a nuestra comunidad y que ahí sepan todo lo que tienen que saber sobre Tracker en Sí, español? perfecto. Sí, señora. Allí hay algunas cosas básicas, pero claro, es un canal que tengo hace algún tiempo, un canal que por diferentes razones personales he tenido un poco abandonado, pero que me estoy preparando en estos días precisamente para retomarlo, ¿sí?
entre otras, dejar de trabajar mucho para poder dedicarme a esas cosas que me gustan, el canal. ¿Mm? Sí, efectivamente. Ahí acabo de compartir el enlace de la revista, del artículo que les mencioné, alrededor de la evaluación. Y bueno, no sé si hay lugar, pues en un momentico puedo compartir ya la pantalla, superé ya el problema técnico y mostrarles, es una cuestión de 3 segundos cómo se carga el video en el tracker, no es más. No sé, Diana, pues ahí me van contando en qué momento lo podemos hacer. Adelante. Vamos a ver si es posible. Está ahí, ¿cierto? Señor, Entonces, sí se ve la pantalla, ¿cierto? Sí se ve. correcto. Sí. Perfecto. Entonces aquí lo que uno hace es básicamente tomar, abre el tracker, está ahí en esa pantalla, toma del video de la carpeta, lo arrastra y lo pone en la zona blanca. ¿Sí? El video que haya hecho. Fíjense que este video es muy curioso porque queda en forma lateral, entonces uno tiene que venir aquí a los filtros, rotarlo, ¿cierto? Y lo rota para que quede en el sentido que lo necesitamos. Este es lo que uno hace para incrustar el video y aquí ya lo mueve en el segmento que uno quiera tomar para hacer el ejercicio. Es eso, básicamente. Tal vez era lo que me preguntaba el profe, ¿cierto? Así es. Yo tengo una pregunta. ¿Todas tus actividades, sus actividades son grupales o son individuales? En el caso particular mío, yo las actividades las hago en grupo. Hago laboratorios convencionales y en esos laboratorios pues yo les digo a los estudiantes que tomen unos determinados videos y con esos videos pues encuentren normalmente las ecuaciones de movimiento. Pero básicamente se hacen, en el caso particular, las hago en grupos de trabajo de 2, 3 estudiantes. No sé, Oscar, cómo lo hará. Yo, ahí mezclo, hay algunas actividades que hago individuales, hay otras que hago de orden grupal. En las individuales un poco tratando de retar al mismo estudiante en la soledad que va a tener en su ámbito profesional. Y el grupal como una determinación necesaria para trabajar en grupo. Es, quizá pasar de un grupo a un equipo de trabajo. Es de las cosas que regularmente hago. Por ejemplo, romper el esquema de cuando se pone un taller, ellos haga usted estos o yo hago estos y pegamos el trabajo. Pues eso es un grupo de Ah, trabajo. no, no sirve. Entonces, romper ese esquema y volverlo un equipo de trabajo, pues demanda tiempo, rigor, y algo se logra, ¿no? Pero yo trato de hacerlo, así como les mencioné, algunas individuales, otras grupales. Por ejemplo, algunos esquemas relacionados con la evaluación en el pregrado, lo hago individual y posteriormente lo hago grupal. Muy bien. ¿Ustedes qué sugieren? Primero trabajar la parte práctica y después utilizar los simuladores. Bueno, normalmente durante la clase yo utilizo primero las simulaciones. Y las simulaciones pero con la intención de hacer una indagación sobre los conceptos que tienen los estudiantes sobre los temas que se van a trabajar. Y generamos el modelo vía FET y después vamos al laboratorio, tratamos de reproducir el experimento y una vez reproducido el experimento, en mi caso, tomamos algunos videos y con la ayuda del software Tracker encontramos el modelo matemático y comparamos el modelo matemático dado por Tracker y el modelo matemático dado con la ayuda de la simulación del FET. Porque me parece que es muy importante, no podemos, en el caso mío, los estudiantes son estudiantes de ingeniería y yo creo que es fundamental que ellos manejen la parte experimental presencial, porque obviamente ellos van a construir dispositivos, máquinas, circuitos, entonces deben empaparse mucho
el manejo de ciertas habilidades experimentales que no las va a conseguir con un simulador. Por ejemplo, en un simulador uno podría dejar una resistencia en un circuito, pues uno deja fijo el valor de la resistencia. Pero cuando usted ya coloca esa misma resistencia en un circuito real, pues por ahí va a circular un grupo de electrones y la temperatura se va a elevar y la resistencia va a cambiar su valor. Entonces, a la hora de la implementación de ese circuito, pues necesitamos tener los cambios reales que se presentan en el sistema. Y las simulaciones, en general, pues no ve uno esos cambios. Entonces, la parte experimental presencial para mí es fundamental. Lástima que tuvimos 2 años casi perdidos en esa parte de la experimentación presencial. Arely, ¿se acepta Se confesiones acerca aquí? el tiempo. ¿Se Así acepta es. franqueza y confesión? ¿Su Adelante. pregunta? Sí, bueno, bien. Mire, yo creo que pues yo tendría una preferencia para mi enseñanza, o sea, de cómo abordo la enseñanza de las temáticas. Yo me gusta, por ejemplo, arrancar con una pedagogía activa y pues seguir la pedagogía activa, y en la pedagogía activa en algunos de los segmentos o momentos usar las simulaciones PET. Pero es que cuando voy con mi preferencia de enseñanza me encuentro con la preferencia de aprendizaje de los estudiantes. Y yo he tenido la posibilidad de trabajar en diferentes ámbitos, con diferente población, y las poblaciones, digamos, nos demandan a nosotros los docentes diferentes formas, ¿cierto? Claramente, por ejemplo, he encontrado estudiantes que son muy talentosos y son muy autorregulados y autónomos. Y eso los llevan a uno a un escenario distinto, porque le cambian la motivación. O sea, yo ya no tengo que motivar al estudiante, ¿cierto? Y entonces allí el escenario se vuelve, digamos, la forma de abordarlo no es equitativa, no es equiparable con otro grupo, otro colectivo de estudiantes que no son tan autorregulados y que requieren de una motivación adicional. De hecho, que incluso no tienen una pasión por el tema del aprendizaje de la física o conceptos de la matemática y la ingeniería. Entonces, me reta a mí. Digamos, ahí es donde nosotros los profesores podemos hacer la diferencia, ¿no? En ambos casos, pero en este caso hacemos más la diferencia, porque quizá hay mucha más población estudiantil que nos reta porque no quiere estudiar nada que tiene que ver con la física, la matemática, la ingeniería y eso. Entonces, allí es donde quizá el reto nuestro los obliga y nos lleva a pensarnos en cómo abordar distinto, y es donde nos trasnochan muchas veces pensando qué hacemos, ¿sí? Anoche, esta semana, el lunes, con los colegas precisamente estudiábamos los estilos de aprendizaje, pero nos hicimos un autoestudio y, y algunas de las colegas decían, no, yo me voy a ir a dormir, pero ahora me voy a ir a dormir con los ojos abiertos porque me dejó pensando ahora cómo hago, ¿sí? Entonces son los retos que para nosotros como profes nos enfrentamos. Difícil dar una única respuesta ahí. Sí. Así es. Muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, por desgracia. Les agradecemos mucho, Mauricio y Oscar. Aprendimos mucho de ustedes el día de hoy y les invitamos a la siguiente webinar, Ácidos y Bases para la Universidad, que va a ser el 17 de septiembre. Va a estar Camila Isabel Palma Tobar, una de nuestras colegas FED Fellow, y la siguiente será el 28 de septiembre, 25 actividades didácticas para la secundaria. El tema es el caso de densidad. Va a ser Francisco Cruz Cantú, docente y responsable de SEC-C en secundaria. Mauricio, Oscar, les agradecemos muchísimo su tiempo. Dianita, Arely, muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias a Diana, gracias a Arelis y a todas las personas que asistieron a la charla. Gracias. Importante, la próxima sesión de Enseñando con Fed, entonces es un sábado, no es un miércoles a lo que como están acostumbrados. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Gracias.